En los mapas, Matamoros se sitúa en el noreste de México, a orillas del río Bravo, cara a cara con Brownsville, Texas. Pero en la mente de los mexicanos es lo más cercano al infierno. La ciudad, de 500,000 de habitantes, vive en un estado de guerra permanente, bajo el control del Cártel del Golfo, enzarzado en una demencial lucha contra los Zetas. Hay días en que los sicarios cortan las principales avenidas, y las autoridades piden a los vecinos que mejor no salgan. El aire se llena entonces de pólvora, pero pocas veces se sabe de dónde proceden las balas. Tamaulipas es, para muchos, una tumba abierta. Desde este agujero, un periodista, una alcaldesa y un general cuentan su historia. Todos viven amenazados por el narco. Su nombre es Norma Leticia Salazar Vázquez. Tiene 37 años. Es nacida y criada en Matamoros. Dice que está dispuesta a morir luchando. No lleva armas, pero se ha entrenado para, si llega el momento, apretar el gatillo. Pertenece al Partido Acción Nacional y se ve a sí misma como la última encarnación de la ley al sur del río Bravo. Acuñó una frase: después de Dios, la única autoridad aquí es Leti Salazar. Toda una declaración de intenciones en una ciudad devastada por la bestia del Cártel del Golfo. Un municipio de calles lunares donde las espuelas del crimen resuenan en cada esquina. A las 20:10 del pasado domingo 8 de marzo, la Chevrolet Tajo en la que regresaba de un acto fue emboscada. 2 vehículos se cruzaron en su camino y empezaron a ametrallarlos. Salazar y su escolta lograron esquivar la primera embestida y, perseguidos a balazos, recorrieron media ciudad hasta llegar a refugiarse en el ayuntamiento. Se salvaron, pero posiblemente al narco ya le daba igual. La señal había sido enviada. Han pasado 3 semanas y la alcaldesa de Matamoros está sentada en la sala del consistorio. Tras los cristales blindados, Salazar parece una mujer menuda, pero la impresión es engañosa. Toda ella exuda vitalidad y mucha ambición. Quienes la conocen dicen que nunca descansa. Ha sido alcalde, diputada federal y no oculta su sueño por ser gobernadora. Al llegar al ayuntamiento en 2013, liquidó a la policía municipal vasalla del narco y purgó de corruptos los departamentos más sensibles. Hizo de la seguridad su bandera. En la capital del Cártel del Golfo, algunos creyeron vislumbrar una nueva etapa. Su nombre comenzó a ser conocido, pero pronto también sus sombras. Su mano derecha fue detenido por fraude fiscal, y la unidad paramilitar encargada de la seguridad cayó involucrada en el asesinato de 3 jóvenes estadounidenses. El fango de Matamoros empezó a burbujear a su alrededor, y fue entonces cuando el Cártel del Golfo apuntó contra ella. Sabíamos que iban a atacar, rememora Salazar. De la emboscada, asegura que no le ha quedado ninguna secuela y que prefiere mirar para adelante, para llegar hasta donde Dios me lleve, dice. En Leticia Salazar, nieta de una pastora de la iglesia Templo Aposento Alto y ella misma una evangelista, la fe es un arma que dice está dispuesta a disparar. La rutina en ocasiones es un acto heroico. A las 7 de la mañana del pasado 4 de marzo, Enrique Juárez, director de El Mañana de Matamoros, recibió la llamada que ningún periodista quiere oír. Por teléfono le informaron que los ejemplares de su periódico no habían llegado a la ciudad. La víspera, después de 3 días de sangrienta ofensiva del narco, Juárez había tomado la decisión junto a su editor de publicar en primera página lo que estaba ocurriendo. El titular, a 4 columnas, decía: combates, 9 muertos. La información detallaba, sin dar el nombre de los cárteles, el horror habitual de Tamaulipas. 3 días de asedios en zonas urbanas y carreteras, 4 ciudades bloqueadas por los sicarios, enfrentamientos a tiros con las fuerzas de seguridad, avenidas principales cortadas con tráilers para desvalijar a los conductores,
cadáveres en las cunetas. La verdad que nadie cuenta ya en Matamoros, condensada en una primera página. Un desafío que al cártel del Golfo no le pasó inadvertido. En la autopista, los sicarios interceptaron la furgoneta de distribución y la sacaron del firme. Su destino era quedar ahí, pero Juárez hizo lo que nadie esperaba. Logró convencer a una grúa y él mismo acudió a rescatar la edición. A las 11, el Mañana de Matamoros llegaba a los kioscos. 5 horas después, 2 sicarios irrumpían a cara descubierta en la modesta sede del periódico. Intenté defenderme con un cuchillo, pero me derribaron. Cuando bajaba las escaleras, me resigné a morir. Le metieron en una furgoneta y ahí lo insultaron, lo golpearon, lo amenazaron. Cuando la tortura terminó, Juárez supo que debía abandonar para siempre Matamoros. Se quedó en el periódico hasta las 8 de la tarde y ya de noche cruzó la frontera con Texas. Ahora, sentado en un bar de Bronzeville, tomando a sorbos lentos una cerveza, se pregunta ¿cuándo se perdió la batalla? Hace mucho tiempo que dejé de entender, murmura. Es un relato emergente en un universo derrotado por la violencia donde el lenguaje se ha corrompido y a la víctima se le llama abatido y a los sicarios civiles armados, donde quienes se atreven a contar lo que ocurre, incluso anónimamente o a través de las redes sociales, son localizados y exhibidos muertos en su propia cuenta de Twitter. Tengo la vana esperanza de que algún día se arreglen las cosas y podamos hacer periodismo, porque lo que ahora hacemos es pura simulación. Los cárteles, las autoridades, la gente, todos lo saben, todos simulan. A sus 51 años, Enrique Juárez es consciente de que jamás podrá regresar a Matamoros, pero sueña, como cualquier periodista, con volver a informar. Arturo Gutiérrez García es general y dice que tiene a la muerte por sombra. Desde su cuartel en Ciudad Victoria dirige la ofensiva contra el narco en el estado más explosivo de México. Su puesto de mando es un fortín de 8 hectáreas con un muro perimetral de 5 metros de altura por el que muy apenas se asoma la agreste Sierra Maestra. A la entrada, un cartel recuerda a Calderón de la Barca. Aquí, la más principal hazaña es obedecer. Esa es la consigna, cueste lo que cueste, y cuesta. Su jefe de inteligencia, el coronel Salvador Haro Muñoz, fue liquidado el año pasado a las pocas horas de acceder al cargo. 20 sicarios, apostados en azoteas, aguardaron el paso de su vehículo para acribillarlo. La información sobre su itinerario la proporcionaron subordinados suyos. Meses después, otro de sus mandos más próximos, el general Ricardo César Niño Villarreal, encargado de la zona norte, cayó a balazos con su esposa mientras conducía sin escolta. Más de 100 casquillos quedaron junto a su coche. No se dejó cooptar por el narco y acabaron con él, dice el general Gutiérrez. A él mismo, evangelista y admirador de Benito Juárez, trataron de corromperle, pero no lo lograron, dice. Fue al inicio de su mandato, hace un año, cuando tras abandonar el ejército pasó a dirigir la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas con el objetivo de crear una nueva policía estatal. Para ello puso a militares de alta graduación al frente de las unidades y en coordinación con el ejército, la marina y la Policía Federal emprendió una feroz persecución del crimen. Desde entonces, a su juicio, se ha dejado de tocar fondo y la ciudadanía ha vuelto a presentar denuncias. Si hay autoridad, hay confianza, dice. Pero el general no se engaña. Sabe que en un territorio con 17 pasos fronterizos a Estados Unidos, cuna de los 2 cárteles más sanguinarios de la historia de México, el fin de la violencia es una quimera. Allá afuera, más allá de los muros de su fortín, aguarda el enemigo, esa fiera que espanta al mundo y ha convertido a Tamaulipas en un humeante cráter de calles abandonadas y miradas huidizas. Con gesto profesional, bajo la luz blanca de su búnker, el general calibra a ese adversario. Está bien organizado y es muy jerárquico. A los sicarios les une el miedo a ser eliminados, mutilados por sus propios jefes. Vivir en la incertidumbre les cohesiona.
Para enfrentarse a ese ejército bárbaro, Gutiérrez confía en la disciplina y la inteligencia, o como él resume, con una amplia sonrisa castrense: mejor tener 2 huevos que tener uno. Matamoros es la ciudad más convulsa de Tamaulipas, y este, a su vez, es el estado más explosivo de México. Con 3.300.000 habitantes, tiene 2 puertos, 5 aeropuertos internacionales y, lo más importante, 17 pasos fronterizos que son su mayor peligro. Cruciales para el tráfico de drogas y armas, son el centro de una enloquecida guerra entre el cártel del Golfo y los Zetas, un combate que, con la caída de los grandes capos, ha pasado a manos de incontrolables franquicias de asesinos como los Metros o los Ciclones. La intervención militar de Enrique Peña Nieto, aunque apoyada por la mayoría de la población, apenas, muy apenas, ha frenado la espiral de violencia. Tiene tasas de asesinatos que duplican a las de cualquier otro lugar del país. La militarización no ha servido y el narco sigue extorsionando a la gente. Nadie, absolutamente nadie, se escapa de él.